Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo Chidori. Arco 8, capítulo 10, Nadie puede estar solo. Desmayo y sueño, aunque ambos eran la misma interrupción de la conciencia, ¿en qué se diferenciaban? Seguramente, Subaru, que probablemente era uno de los mayores expertos del mundo en desmayos y pérdidas de conciencia, no entendía en qué se diferenciaban. Lo que sí podía afirmar con seguridad era que, si tanto desmayarse como dormir tenían el efecto de hacer descansar el cuerpo, le parecía que desmayarse solo tenía la mitad de ese efecto. Puede que fuera solo una cuestión de sentimiento, pero así era como se sentía. Eso se debía sin duda a que, a diferencia del sueño, en el desmayo los sentimientos de las personas que le rodeaban eran demasiado diferentes. Si uno no tenía relación con nadie y nadie se preocupaba por él, quizá no había diferencia entre desmayarse y dormir. Sin embargo, Subaru, le temblaron los párpados y un débil suspiro se escapó de su garganta. Con un gesto tan frágil e impotente, mientras volvía a la realidad, Natsuki Subaru despertó lentamente de la oscuridad. Subaru levantó la cara de la orilla de la realidad a la que se había arrastrado y, por un momento, se olvidó de recuperar el aliento. Lo que apareció ante su vista fue un techo desconocido. ¿Cuántas veces se había despertado en un lugar desconocido como este, y había utilizado la cabeza para intentar averiguar dónde estaba? Sin embargo, lo que normalmente sería una tarea solitaria no fue así esta vez. Beatriz, por fin te has despertado, supongo. Subaru es un dormilón sin remedio, de hecho. Subaru, Beatriz. Un rostro familiar y encantador llenó la visión de Subaru del techo desconocido. Beatriz, con sus cejas caídas y sus ojos pálidos, miraba a Subaru. Era la chica que probablemente había compartido más momentos de vigilia con él. Y, cuando Beatriz entró en el campo de visión de Subaru, este se dio cuenta de que le sujetaban la mano, que parecía estar tendida en la cama, y sus labios se aflojaron. Subaru, por casualidad, ¿me has tomado de la mano todo este tiempo? Beatriz, por supuesto, supongo. Betty es la compañera de Subaru, de hecho. Además, Subaru tiende a ir demasiado solo a todas partes, supongo. Si no le gusta ir encadenado, ir de la mano es la forma más eficaz de mantenerlo controlado, de hecho. Subaru, como era de esperar, realmente entiendes bien mi personalidad. Subaru solo pudo reírse ante la cara de puchero de Beatriz, ya que no se le ocurría ninguna réplica. Subaru siempre encontraba la manera de hacer lo que había que hacer, aunque estuviera encadenado, pero siempre era desgarrador soltar la mano que había tomado. Subaru era sensible al dolor, así que esa era la forma más eficaz de evitar que se fuera. Subaru, ¿dónde estamos? Ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Beatriz, cálmate, Subaru, supongo. Es comprensible que quieras preocuparte por muchas cosas, pero, lo más importante, primero, mira a tu alrededor. Subaru, ¿a mi alrededor? Beatriz se llevó el dedo a los labios y fingió seriedad ante Subaru, que quería saber qué pasaba. Subaru, que se había sentido inquieto e impaciente, se detuvo en seco y tuvo que parpadear al seguir el consejo de Beatriz, de mirar a su alrededor a otras cosas que no fueran ella y el techo. Y entonces, aspiró su aliento. A su alrededor, descansando en su cama, vio a mucha gente roncando.
La cabina no era espaciosa en absoluto para Subaru. Solo la cama en la que dormía ocupaba la mitad del espacio del camarote. Dentro de esa cabina, había más de 10 personas apretadas en ella. Además, era una asamblea impensable. Subaru, Tanza y Garfield, Jane, los chicos y Lois, e incluso Utakata. Beatriz, eso no es todo, supongo. Betty puede haber ganado una mano, pero la otra. Después de que le dijeran esto, Subaru no solo tenía su mano derecha agarrada por Betty, sino que se volvió hacia su mano izquierda y se dio cuenta de que también estaba siendo agarrada. Allí estaban agarrando fuertemente su mano, durmiendo con la parte superior de su cuerpo estirada en la cama. Subaru, Petra. Con un gran lazo sujeto a la cabeza, hasta la carita dormida de la niña era adorable. En general, cuántas penurias y asperezas había superado para poder cogerle de la mano. No estaba familiarizado con la ropa de viaje de Petra, que estaba cubierta de suciedad, llena de las preocupaciones que tiene una niña pequeña por ir elegante. Estar en esas condiciones era la prueba de que por fin había conseguido llegar hasta aquí. Beatriz, pero lo más difícil que tuvo que hacer Petra, habría sido aprovechar la oportunidad de coger la mano de Subaru, de hecho. Fue una lucha para todos, supongo. Subaru, ¿estás diciendo que todos querían tomarme de la mano mientras dormía? No importa cómo lo digas, algo tan estúpido es. Beatriz, no es estúpido, de hecho. Subaru estuvo a punto de reírse de esta broma, pero la voz tranquila de Beatriz lo detuvo. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par cuando Beatriz levantó la mano fuertemente apretada y se la señaló. Beatriz, todos estábamos muy preocupados por Subaru, supongo. Si sostener la mano de Subaru te ayudaría, entonces, aunque solo sea eso, estamos listos para hacer cualquier cosa, de hecho. Solo un poco, Subaru debería ser más consciente de lo grande que es su presencia, supongo. Durante mucho tiempo, eso es lo que Betty le ha estado diciendo una y otra vez, de hecho. Silenciosa, el tono de su voz sonaba algo consternada, pero las palabras de Beatriz estaban llenas de demasiada compasión. Decir algo así con esos ojos y esa voz, era imposible que no lo tuviera en cuenta. Ni siquiera Subaru presumía de pensar que no tenía un impacto en todos los que le rodeaban, ni que no debiera ser apreciado, sin embargo. Subaru, solo porque me encogí, todo el mundo se ha vuelto demasiado sobreprotector. Personaje desconocido, no estoy seguro de eso. Para mí, más que la sobreprotección de los que le rodean, ¿no debería Natsuki-san reflexionar primero sobre su encogimiento? Subaru. De repente, los hombros de Subaru se sobresaltaron al oír la voz. La voz saltó inesperadamente, proveniente de la entrada del estrecho camarote, y al examinar la expresión de quien deslizaba la puerta para abrirla, sus suaves facciones fueron siempre geniales de ver, maldita sea. Subaru, Otto. Otto, sí, soy yo, pero, por favor, silencio. Por favor considera los sentimientos de Petra-chan y Garfield. Subaru, sus sentimientos. Otto, fue así, están esperando a que Natsuki-san despierte, ¿sabes? Claro, era porque querían ser los primeros en hablar con Natsuki-san despierto. Pero, si se enteraran de que aparecí así y me tomé ese privilegio, ¿cuánto se resentirían conmigo? Subaru, eres un tipo tan malo. Otto, incluso con Natsuki-san encogido así, no parece que hables menos. Llevándose el dedo a los labios y bajando la voz, el joven que había aparecido, miró alrededor de la cabaña. Puso una expresión preocupada, el interior de la cámara estaba tan abarrotado que casi no había dónde pisar. Otto parecía molesto, pero de algún modo consiguió encontrar un punto de apoyo y se acercó a la cama. Otto, Beatriz-chan, tú también, gracias por cuidar de Natsuki-san. Beatriz, no hay nada que agradecer, supongo. Más importante aún, vas a informarles, de hecho. Otto, por supuesto, me aseguraré de que todos sepan que Natsuki-san está despierto, pero... Mientras Beatriz le miraba con reproche,
Otto espaciaba las palabras mientras sonreía amargamente. Mientras hacía que esas palabras espaciadas sonaran más importantes, miró a Subaru tumbado en la cama. Otto, aunque me duela, ya que fui testigo del inoportuno despertar de Natsuki-san, antes de que las cosas se pongan demasiado ruidosas, me gustaría plantearle una queja personal. Subaru, ¿te atreves a actuar tan bien? Otto, sí, después de todo soy comerciante. Tocándose la cabeza sin sombrero, Otto rió con cara de pocos amigos. Esa sonrisa le produjo a Subaru los mismos escalofríos que la mirada de sus enemigos, o el mismo escalofrío que sintió cuando incurrió en el desagrado de Tanza. Mientras experimentaba esta sensación, Subaru respiró hondo. Hay que admitir que, en parte por haber sido enviado al Imperio de Wallachia, Subaru creía que no tenía tanta culpa de los problemas posteriores. Sin embargo, era cierto que había hecho que la gente se preocupara. No importaba el tipo de quejas que recibiera, se las tomaba con calma. Subaru, de acuerdo, dame todo lo que tengas. Pero, mi mentalidad también ha sido adecuadamente entrenada aquí. No creas que puedes destruirme con palabras a medias. Otto, ¿qué clase de fanfarronada es esa? Bueno, no tengo intención de darte un largo sermón. Como no soy el único que quiere decirte algo, seré breve. Natsuki-san. Subaru, ¿sí? Otto, me alegro de que hayas podido reunirte a salvo con nosotros. Por favor, no te preocupes demasiado. Subaru. Una mano se extendió y se posó en el pequeño hombro de Subaru. Al sentir los dedos de Otto, que eran más fuertes de lo que daba la impresión de sus facciones, temblaron ligeramente sobre su hombro, y entonces a Subaru se le hizo un nudo en la garganta. Con firmeza, Otto frunció las cejas, arrugando la nariz al soltar aquellas palabras. Como siempre había sido de los que se miraban a sí mismos desde una perspectiva imparcial, las emociones incontenibles de Otto se aflojaron. Subaru, G.U. Su entrenada resolución mental y su disposición a aceptar cualquier golpe fueron en vano. Aquellas palabras que Otto había soltado fueron un golpe mortal, destruyendo sin piedad las barreras de Natsuki Subaru, clavando un golpe fatal en el alma desnuda que había debajo. En resumen, fue juego sucio. Otto, en cualquier caso, esto funciona mejor con Natsuki-san. ¿Verdad? Subaru, tú, bastardo, HK. Frente a Subaru, cuyo cuerpo entero temblaba, tensando su expresión que acababa de estar a punto de desmoronarse, surgió en el rostro de Otto una sonrisa atrevida, tranquila e insinuante. Habiendo sido completamente llevado por las narices, Subaru no pudo evitar que su cara se pusiera roja por la sensación de derrota. No, había otros métodos. Como venganza a Otto por haber sido burlado, aunque estaba lejos de ser una victoria, al menos era una forma de no dejarle escapar con la victoria. Eso fue. Subaru, he perdido, es una pérdida total, Otto bastardo. Otto, Aunque tenía la cara roja, Subaru tenía una sonrisa malvada mientras declaraba su derrota en voz alta. En cuanto lo oyó, Otto palideció y gritó. En ese momento, con la discusión de ida y vuelta de Subaru y Otto resonando dentro de los confines de la cabaña, naturalmente, uno a uno sus compañeros dormidos los oyeron. No, más bien la manada de leones dormida empezó a despertarse. Y así, con la alegría y el reproche, se produjo una erupción de sentimientos de alegría y tristeza. En el interior de aquel ruidoso camarote, junto a los atribulados Subaru y Otto, Beatriz lo observó de principio a fin con la barbilla apoyada en las manos. Beatriz, santo cielo, todos actúan demasiado como niños, supongo. Diciendo esto, con la actitud de un espectador solitario, contempló esta escena con afecto. Separador. La evacuación simultánea de los ciudadanos de la capital imperial Rupgana. Aquel era un asunto de gran importancia que había comenzado mientras Subaru estaba inconsciente, y entre el numeroso grupo que se dedicaba a ello, Subaru se había despertado en la cabina de un carruaje dragón destinado al transporte de personas importantes.
tirado por un gran número de dragones de tierra, era un dormitorio móvil, un producto extraordinario que podía utilizarse tanto para la evacuación como para la recuperación. Con tan augusto tratamiento, parecía que Subaru había sido sacado de la capital imperial. Jain, hermano. Me alegro de que estés a salvo. Cuando la energía abandonó mi cuerpo en el camino, me preocupé mucho. Sin saber lo que podría haberte pasado. Whites, no me importaría si el bastardo barbudo muriera, pero si te perdemos, el batallón estaría acabado. Si estás al borde de la muerte, úsame a mí o a cualquier otro como escudo. Hydra, la frase de Whites me molesta, pero estoy de acuerdo. Swartz, me alegro mucho de que hayas vuelto. Tanto como miembro del batallón, como a título individual. Esas fueron las reacciones de los que estaban firmemente dentro del grupo que había estado esperando a que Subaru despertara. Esa fue la reacción de los tres de su unidad, que lo habían acompañado desde la isla Gladiador, compuesta por Jain, Whites e Hydra. Independientemente de Hydra, que le había acompañado durante la batalla, Jain y Whites debían de estar especialmente preocupados, ya que se habían marchado por separado. Esa no fue la única razón por la que tuvo que disculparse ante esos tres. Subaru, culpa mía. Como me desmayé, el fortalecimiento de todos debe haberse deshecho. Whites, no te preocupes por eso. Por suerte, eso solo pasó cuando ya estábamos empezando a evacuar. Jain, eso es. El único que estuvo a punto de morir por ese corte fue ese cabrón con cara de calavera. Estaba en medio de un pilar que se derrumbaba. Si el gobernador no hubiera estado allí, habría muerto aplastado. Whites, no te dije que no hablaras de eso. Como de costumbre, la pensativa preocupación de Whites por Subaru se vio arruinada por el comentario inoportuno de Jain. Al ver el paisaje del dúo pendenciero, Hydra se encogió de hombros. En medio de la capital imperial, cuando la autoridad de Subaru, Corleonis, se deshizo, él, que debería haber estado expuesto al peligro por ello. Hydra, como dijo Whites, no te preocupes, Swartz. Desde el momento en que decidimos seguirte, lo que ocurriera más allá de ese punto sería responsabilidad nuestra. Subaru, pero... Hydra, y aunque diga eso, sé que eres tú la que se va a preocupar. Dejaré el resto de la discusión a esas chicas que parecen conocerte desde hace más tiempo que nosotras. Como siempre, Hydra supo zanjar la conversación de forma racional. Gracias a ello, Subaru, que solo podía hacer objeciones emocionales, enmudeció. Hydra salió de la cabaña con Jain y Whites, que seguían forcejeando. Así, mientras los tres se marchaban, una pequeña figura estaba a punto de seguirlos. Subaru, Tanza. Tanza, me disculpo sinceramente por no ser de utilidad en un momento tan crucial. Me alegro de verdad de que haya podido regresar, Swartz-sama. Agachando la cabeza con desaliento, Tanza respondió en tono formal. Al recordar el momento en que se separaron en la capital imperial, pudo comprender el pesar de Tanza por su propia falta de fuerza. Sin embargo, esa no parecía ser la única razón de su expresión desanimada. Subaru, ¿qué pasa? Si ha pasado algo. Tanza, no, no es algo de lo que deba hablar con Swartz-sama ahora mismo. Por favor, descansa tranquilamente tu cuerpo, y pasa tiempo con todos. Tras dudar un momento, Tanza también salió de la cabina sin decir nada más. Intentó acercarse a su frágil espalda, pero las dos manos de Subaru estaban ocupadas. Aún así, el corazón de Subaru le atrajo, no queriendo dejar sola a Tanza, habiendo puesto semejante cara. Dentro de su corazón, decidió firmemente que definitivamente escucharía la razón de esa cara más tarde. Entonces. Personaje desconocido, Subaru. Después de despedir a los que habían abandonado antes la cabaña, lo que se formuló en ese momento, como si hubiera estado esperando ansiosamente para llamarle, fue una viva voz en tono de campanillas de plata, que golpeó tiernamente sus tímpanos. Subaru. Un latido fue el tiempo que necesitó para reaccionar a esa voz y volverse hacia ella. El malestar de haberla preocupado,
o la vergüenza de no poder enfrentarse a ella, o algún orgullo mezquino. Esas cosas no habían sido el motivo. Simplemente, Subaru necesitaba prepararse mentalmente. Después de todo. Subaru, Emilia. ¿Por qué? Con solo pronunciar el nombre de la otra persona, el corazón de Subaru experimentó una dulce sensación de cosquilleo. Ante la llamada de Subaru, llena de nerviosismo, la propia mujer. Emilia sonrió suavemente. Emilia, me alegro de volver a verte por fin. Aún así, a pesar de estar tan lejos, has hecho muchos amigos, Subaru. Estoy realmente aliviada. Subaru, amigos. Emilia, sí. Después de todo, Subaru, todos estaban muy preocupados por ti y nunca se apartaron de tu lado. Ante las palabras de Emilia, Subaru bajó la cabeza, recordando el estado de la cabaña hasta hace un momento. Por muy grandes que hubieran sido los sentimientos de Subaru por causarles preocupación, cada vez que le decían que era una mala costumbre suya, se sentía mal por ello, pero... Subaru, soy un tipo tan afortunado. Emilia, eso es cierto. Pero quiero que Subaru sea cada vez más feliz, así que esta pequeña cantidad no es suficiente en absoluto. Subaru, incluso después de todo lo bueno que has hecho por mí. Emilia, entonces, cuando Subaru hace algo por mí, ¿alguna vez se siente satisfecho de que sea suficiente? Emilia ladeó la cabeza, y mientras sentía su hermoso cabello plateado caer en cascada por sus esbeltos hombros, Subaru se quedó sin palabras, completamente acorralado. Tenía razón. Cuando quería hacer algo por la gente a la que quería, nunca pensaba si lo que hacía era suficiente, sino que pensaba si podía hacer algo más. Al ver la reacción de Subaru, Emilia sonrió y dijo, «Yeje. Emilia, ¿qué te parece? No me equivoco, ¿verdad, mi caballero?» Subaru, sí. Has crecido mucho mientras he estado fuera, y estoy muy orgulloso de ti. Pero te he extrañado mucho, Emilia. Emilia, ¿Emilia? Subaru, no, es Emilia Tan. Cuando se le volvió a preguntar, Subaru recordó aquel nombre olvidado que él le puso. Sí, así llamaba Subaru a la chica que era tan importante, tan preciosa, tan querida, y que se le revolvía el corazón cuando pensaba en ella. En cuanto llamó a Emilia por ese nombre, una sensación de armonía lo invadió rápidamente. Mientras Subaru reflexionaba sobre ese sentimiento. Petra, Emilia Neesama. Ya era hora de que charláramos con Subaru. El tan esperado y tierno ambiente entre Subaru y Emilia fue interrumpido por Petra, una joven que afirmó su presencia levantando su pequeña mano. Despertada tras la conmoción anterior, y sin poder después celebrar con calma el reencuentro debido al caos que había seguido, Petra ansiaba la oportunidad de reunirse mientras la ira ardía en sus redondos ojos. Petra, todavía no hemos podido hablar bien con Subaru. Excepto Otto-san, que se coló. Otto, eso no estaba intentando colarme. Garfield, ¿excusas, Otobro? ¿Qué clase de excusas va a decir? No estamos todos un poco emocionados por oírlas. Ya entrar aquí a hurtadillas lastimó incluso a mi asombroso yo, ya sabes. Otto, incluso Garfield me está chasqueando. Garfield bajó los hombros decepcionado e hizo un gesto triste. Cuando apiló su ataque sobre el de Petra, Otto abrió mucho los ojos y gritó. Y Beatriz añadió, de hecho, es cierto. Beatriz, Betty se enteró, supongo. Otto lo dijo él mismo, que vino en secreto a hablar con Subaru para que Petra y los demás no se enteraran. Emilia, ¿de verdad? Otto-kun, entiendo cómo te sientes, pero todos estábamos preocupados por Subaru, así que no deberías hacer trampas. Otto, no tengo aliados. En lugar de sufrir una terrible pérdida, esto duele mucho más. Al ser increpado por la traicionera Beatriz y por Emilia, que reaccionaban honestamente, Otto se agarró el pecho y fue castigado enérgicamente por sus actos. Mientras me reía de un grupo de gente tan animado.
Frederica, a pesar de las malas costumbres de Otto-sama, estoy más que contenta de que hayamos podido reunirnos, ya que Emilia-sama, Beatriz-sama, y por supuesto, Petra, no estaban nada contentas. Frederica lo dijo en voz baja. Ella, al igual que Petra, también iba vestida con un traje de viaje en lugar de un uniforme de sirvienta, lo cual era algo poco común de ver. Sin embargo, Subaru se sorprendió inmediatamente al ver algo aún más raro que eso. A la sonriente Frederica se le escapó una lágrima por el rabillo del ojo, que casi empezó a correr por su mejilla. Petra, Frederica Neesama, estás llorando. Frederica, mis disculpas. Solo estaba, ya sabes, completamente aliviada. Qué indecente por mi parte. Subaru, no es indecente ni nada de eso. Así de preocupado estabas por mí. Las lágrimas de Frederica le sorprendieron, pero más que eso, se sintió agradecido. Como dijo Frederica, se habían apresurado a encontrar al desaparecido Subaru y a los demás, y la cantidad de problemas que habían tenido que superar para llegar hasta aquí era inconmensurable. Se encontraban en un imperio en estado de guerra civil, con fronteras que no debían ser fáciles de cruzar. Para llegar a Subaru tuvieron que superar una serie de obstáculos que no habrían podido superar con los medios adecuados. Subaru, de verdad, gracias a todos. Garfield, jeje, es natural que nuestros asombrosos yos vengan aquí. Sin el capitán, no podemos reunirnos de ninguna manera, forma o manera. Petra, sí, Garfsan tiene razón. Aunque me sorprende que te hayas hecho tan pequeña. Garfield se frotó el puente de la nariz y Petra, sonriendo y asintiendo, intervino al final. Ciertamente, no podía decirse que esto hubiera terminado solo con que todos ellos se reunieran, al menos no con el estado actual de Subaru. Como era de esperar, no tenían intención de regresar al reino de Lugúnica con Subaru en un estado encogido. Natsuki Subaru no podría estar al lado de Emilia a menos que volviera a su edad original de 18 años. Subaru, bueno, Beatriz. Beako, ¿no te importa que me ponga a tu lado? Beatriz, no hay nada malo en estar a la misma altura de los ojos, supongo. Pero Betty ya echa de menos estar en los brazos de Subaru, de hecho. Por eso es preferible un Subaru grande, supongo. Petra, yo también. También creo que el Subaru grande es mejor. Creo que el Subaru actual es bonito y lindo, pero... Emilia, tú también piensas que es lindo. Me alegro de no ser la única que lo piensa. La respuesta de Emilia a la conversación, un poco fuera de tema, hizo que se extendiera un ambiente relajado por toda la cabina. Subaru podía sentir la nostalgia del campamento de Emilia, del que se había separado hacía mucho tiempo, en esta atmósfera suave e indescriptible, y su alma encontró una sensación de satisfacción. Después de haber sido arrojado al imperio de Wallachia, había pasado tiempo con el pueblo sudraquiano, Flap, Medium, y más tarde con miembros de la Isla Gladiador, todos los cuales habían formado el batallón de las Pléyades. Sin embargo, el ambiente de esta reunión era diferente al de cualquiera de ellos. Aunque todas las personas que había conocido eran preciosas, la preciosidad de este espacio, que había permanecido alejado de él durante tanto tiempo, era algo que se tomaba el tiempo de apreciar. Subaru, pero, como era de esperar, supongo que Roswaal o Ram no pudieron venir. No, ya es bastante malo solo tener a Emilia tan aquí. Subaru esbozó una sonrisa irónica cuando mencionó las caras que no veía en la cabaña. Meili tampoco estaba, pero le sería difícil cruzar la frontera para acompañar a Emilia y a los demás debido a su situación. Lo más probable es que se quedara en la mansión con Ram. Emilia, No, ahí te equivocas. Ram y Roswaal están aquí con nosotros. Estaban muy preocupados por ti, Subaru. Subaru, ¿qué? Los pensamientos de Subaru se vieron interrumpidos por la respuesta de Emilia, que tenía una expresión extraña en el rostro. Los ojos de Subaru se abrieron de golpe cuando la hermosa voz de Emilia resonó en su cabeza, diciendo que Ram y Roswaal habían venido con ellos.
La presencia de Roswaal fue una tremenda sorpresa, pero eso se dejó de lado por ahora. Porque, el problema no era Roswaal, Subaru, Ram, ella también está aquí. Petra, ella está aquí. Ram Neesama también estaba preocupado por ti, Subaru. Ah. No se lo menciones a ella, ¿vale? Subaru, no lo haré. No lo haré. No lo mencionaré, pero no es de eso de lo que estoy hablando. Sacudiendo la cabeza, las palabras de Petra hicieron que el cerebro de Subaru se disparara. De lo que hablaba, era de que Ram estando aquí significaba. ¿Subaru se reunió ya con Rem? Emilia, ah. En cuanto Subaru formuló la pregunta, la expresión de todos, excepto la de Subaru, se volvió repentinamente tensa. Esa reacción era lo que Subaru más temía. Las reacciones de Emilia y los demás, que fueron del tipo, se me olvidó decírselo a Subaru, le dijeron que había ocurrido mientras Subaru dormía. El reencuentro de las hermanas separadas, Ram y Rem. Subaru, bah. Tanto quería estar ahí. Emilia, lo siento, Subaru, pero queríamos que se vieran lo antes posible. Subaru, lo sé, soy un maldito idiota, HK. Cubriéndose la cara con las manos, Subaru exclamó sobre su propia estupidez por haberse perdido el histórico momento. Emilia y los demás se esforzaron por consolar a Subaru, pero no era culpa de nadie, y las heridas de Subaru seguirían sin cicatrizar. Si se le presionaba para que lo dijera, era Subaru quien tenía más culpa por haberse dormido en un momento tan crítico. Aún así. Subaru, ¿cómo fue? Las reacciones de ambos. Emilia, bueno, al principio estaban un poco indecisos. Pero fue muy especial. Yo también lloré un poco. Subaru, gra. Beatriz, Emilia. Necesitas elaborar más, de hecho. Subaru es lamentable, supongo. Emilia, cierto. Lo siento, lo siento. Aún así, la frustración no disminuyó lo más mínimo, por lo que la frustración de Subaru se mantuvo en su totalidad. Mientras Subaru derramaba lágrimas de frustración, se dio cuenta una vez más de cuánto odiaba el hecho de que, cuando estaba a punto de llorar de verdad, este cuerpo infantil no pudiera contener las lágrimas. Separador. Rem. Justo delante de ella, desde detrás de la puerta que estaba a punto de alcanzar, oyó un grito potente y fuerte. La voz atronadora y su contenido impidieron que Rem se moviera, y su mente se vio atormentada por la vacilación, sus cejas bien formadas se fruncieron, preguntándose qué hacer. Lois, au. Rem, lo siento, Lois-chan, sé que quieres verlo. Justo al lado de Rem, Lois, abrazándola por la cintura, la miraba con curiosidad. Cuando el inconsciente Subaru despertó, Lois quiso hablar ella misma con Subaru, pero se contuvo y corrió al lado de Rem. Luego, la cogió de la mano y la llevó al dormitorio de Subaru. Rem. Las voces procedentes del interior de la cabaña pertenecían a Subaru y sus compañeros. Dicho así, puede haber sonado como un asunto de extraños, pero parecía que estos amigos también estaban estrechamente relacionados con Rem. Al igual que con Subaru, Rem no sentía realmente una conexión con ellos. Rem, no son malas personas en absoluto, lo sé. El grupo, liderado por Emilia, que era la primera persona que había conocido entre ellos, había venido en busca tanto de Rem como de Subaru, y eran claramente considerados con sus compañeros, llenos de acción, y sobre todo, buenas personas. Según lo que había oído, procedían del reino vecino del imperio, aunque tenían prohibido cruzarlo, e incluso participaron en una guerra civil con la que no tenían ninguna relación. Todo esto se hizo para salvar a Subaru, o mejor dicho, a Subaru y Rem, que habían quedado atrapados en la rebelión del imperio. De la misma manera que Rem tampoco pudo escapar de esta lucha en el imperio. Personaje desconocido, usted puede oír la voz rapaz de Barusu.
Rem jadeó un poco cuando de repente una voz le llamó a la espalda mientras pensaba. En lugar de Rem, fue Lois, que la abrazaba por la cintura, quien se giró para mirar a la otra parte. Volvieron a mirar a Lois, que la miraba a ella, y soltaron un pequeño suspiro. Personaje desconocido, deja de mirar a Ram con esa mirada acusadora. Esta fue una dura lección de amor para Barusu. No, no hay amor, así que es puramente dura. Sí, una lección puramente dura. Rem, ¿eso significa que no te gusta? Personaje desconocido, no hay odio, solo muchas oportunidades para el desprecio. Dicho esto, Rem se volvió también hacia la otra parte, que caminaba lentamente hacia ella, haciendo sonar sus zapatos. Tardó un poco en darse la vuelta para mirar en esa dirección, ya que necesitaba armarse de valor para mirar directamente a la cara de la otra persona. Al fin y al cabo, ese rostro era familiar al de Rem, aunque ella no lo recordara. Era. En ese momento Rem llamó a Ram. Ram, qué manera más fría de dirigirse a Ram, teniendo en cuenta que está dispuesta a que la llamen hermana mayor. Rem, para mí, todo fue tan repentino que... La mujer que estaba frente a ella, apretando los codos e hinchando el pecho. Ram, así era como se refería a sí misma, y así era como se referían a ella los que la rodeaban, se parecía mucho a la propia Rem. Las diferencias eran el color de su pelo y de sus ojos, y la abrumadora presión de la confianza que rebosaba en ellos. Parecía que era la hermana mayor de Rem, que no la recordaba. A decir verdad, no había nada que negar cuando se comparaban sus rasgos faciales. El nombre de su hermana mayor, que Subaru ya le había dicho muchas veces, debía de ser Ram. Por encima de todo, lo que innegablemente predominaba en la mente de Rem era: Ram, pienses lo que pienses, el corazón de Rem lo sentirá, porque Ram y Rem son hermanas. La sinestesia no miente. Rem, sinestesia. Ram, una especie de conexión del alma entre gemelos. Todo el tiempo, Ram ha sentido la presencia de Rem. ¿Es Rem diferente? Rem cerró los labios ante Ram, que entrecerró los ojos carmesí al preguntarle directamente. Si le preguntaban si Rem era diferente o no, pues no, en absoluto. Aunque no entendía bien esa cosa llamada sinestesia, dentro de Rem había una sensación muy, muy fuerte que se sentía diferente. Era una abrumadora sensación de seguridad hacia Ram, a quien supuestamente iba a conocer por primera vez. Rem, pero tengo miedo. Ram, ¿miedo? Rem, tener tales sentimientos hacia ti, con quien solo he intercambiado unas pocas palabras en poco tiempo. Para Rem, que había perdido la memoria, Subaru y Lois eran las dos únicas personas que estaban presentes en el momento en que comenzó su yo actual. Debido a las circunstancias, al principio apartó a Subaru y mantuvo a Lois a su lado. Después de eso, Rem llegó a conocer a los Sudrakianos, a Flap y Medium, a Priscilla y a Katia, y a su manera, estableció diversas relaciones con ellos. Incluso entonces, la propia existencia de Ram lo sobrepasó a todos a la vez, e intentó situarse en la cima. Rem, eso es lo que temo. Esta inexpresable sensación de seguridad, eran los pasos del pasado acercándose. No es que no deseara recuperar sus recuerdos perdidos. Pero, también parecía como si muchos de los problemas de Rem seguramente volverían a ella con el regreso de ellos. Pero, al mismo tiempo, temía que cuando esos pasos la alcanzaran, todo cambiaría. Si tu forma de ver, de sentir, de pensar, si todo cambiara. Sí, firme, intensamente Rem cerró los ojos y se apretó el pecho. Y allí. Ram, sí. ¡Qué alivio! Rem, Se oyó una voz inesperada y Rem abrió los párpados fuertemente cerrados para mirar hacia arriba. Ram, que se apoyaba en los codos frente a Rem, la miró fijamente, bajando ligeramente las comisuras de los ojos, preguntándose qué acababa de decir. Ram está pensando lo mismo que Rem. Miedo. Rem, miedo, ¿quieres decir? Ram,
¿Y si Rem aceptara naturalmente la sinestesia y saltara al pecho de Ram como un hecho? Sí, Ram tenía miedo. Rem. Como tenía una expresión tierna, pero hablaba de miedo, Rem empezó a entender menos cómo se sentía Ram delante de ella. No, no era eso. Entender lo que no entendía, eso era lo que la confundía. Lois, De repente, en lugar de Rem, cuyos ojos nadaban de confusión, fue Lois quien gimió mientras la abrazaba por la cintura. Lois, que miraba a Ram desde abajo, fue sensible al temblor en el corazón de Rem y agudizó la mirada como si quisiera regañar a Ram por haberlo provocado. Al encontrarse con la mirada de Lois, los ojos de Ram se entrecerraron ligeramente. Ram, tratando de interponerse entre Ram y Rem. ¿De todas las personas tú? Lois, Ram, entonces, no vas a retroceder. Esto es complicado, pero no desagradable. ¿Qué historia había entre ellos? Que Ram había dicho tal cosa mientras daba muestras de que también conocía a Lois. Entonces miró a los ojos de Rem una vez más. Cuando sus ojos se encontraron, ella no pudo separarlos de los suyos. Aunque su corazón se sintió como quemado por la intensidad de aquella mirada, su alma se sintió atraída por ella. Su ansiedad era cada vez mayor. Igual de fuerte que su cautivación hacia Ram. Sintiéndolo intensamente, Rem se mordió el labio con fuerza. Rem, ciertamente debe ser mi hermana mayor. Puedo creerlo sin ninguna duda. Es solo que... Ram, aunque tu corazón esté convencido, ¿tu mente no lo está? Rem, sí. Ram, correcto. Entonces, está bien por ahora. Rem asintió débilmente y Ram acortó la distancia con otro paso. Los hombros de Rem se tensaron al verla acercarse y Lois se adelantó para protegerla. Pero Rem sujetó suavemente el hombro de Lois y le dijo, no pasa nada, deteniendo a la tierna niña. Luego, por voluntad propia, dirigieron sus miradas directamente a Ram. Con la mirada de Rem clavada en ella, Ram descruzó los brazos y le tendió la mano. La mano que le ofrecía la persona cuyo corazón ya la había reconocido como su hermana. Soy Ram. Tu hermana mayor, sin duda nacida para amarte. Aunque también hay otras personas igual de importantes para esta hermana mayor independiente tuya. Los ojos de Rem se abrieron de par en par ante las palabras pronunciadas con tanta calma y seguridad. Entonces, cuando empezó a asimilar el significado de las palabras, se le escapó un grito ahogado. Rem esbozó una pequeña sonrisa y se echó a reír. Rem, resulta que eres una persona aterradora. Cuando hablo contigo, siento que mi cuerpo se entrega a esta sensación de seguridad que siento. Ram, no se puede evitar. Ram es el tipo de hermana mayor en la que quieres depositar toda tu confianza y amor. Rem, sí, Ram Neesan. Ram hinchó el pecho con orgullo, mientras su mano era agarrada tímidamente por Rem, que por fin se había dirigido a ella de aquella manera. Al oír aquello, Ram enarcó ligeramente las cejas. Había hecho falta valor para que Rem se dirigiera a ella como tal, así que aquella reacción fue inesperada. Rem, Ram, por mucho que me moleste hacerlo como dijo Barusu, esto seguro que no me parece cómodo. Rem, Ram, ni-sama. Rem, Ram puso mala cara durante un instante y luego continuó con sus pocas palabras. Rem abrió mucho los ojos. Ante la reacción de Rem, Ram volvió a repetir lo mismo. Ram, dirígete a Ram como ni-sama. Es lo más cómodo. Rem, Ram, ni-sama. Ram, el nombre es innecesario. Rem, ni-sama. Haciendo exactamente lo que le decían, acercándose cada vez más a la que Ram deseaba que la llamaran, ésta cerró los ojos con fuerza. Entonces, tiró de la mano de Rem, la que estaba agarrando, hacia sí. Rem trastabilló un poco por reflejo, pero vino a que Ram tomara suavemente su cuerpo por delante, abrazándola. Y continuando así, Ram acercó sus labios a la oreja de Rem, y entonces... Ram,
ahora Ram puede sentirlo claramente. Ram es la Neshama de Rem. Rem, yo también lo siento. Así, en cuanto fue abrazada por sus brazos, lo que había temido se desbordó de ella. Lo que ella había denominado sensación de seguridad, era una atracción hacia su alma, un amor por Ram. Con firmeza, con suavidad, engulló incluso a Rem, que supuestamente carecía de recuerdos. Ram, por mucho que le duela a Ram decirlo, ¿pero estás preparado para esto, Rem? Rem, listo. ¿Para qué? Ram, listos para entrar. Tenemos que enseñárselo a Baruso, por no hablar de enseñárselo a Emilia Samá y a los demás. Tenemos que presumir de nuestro amor fraternal, eso aliviará cualquier preocupación persistente. Debido a las palabras de Ram, Rem cerró los ojos. Incluso ahora, ya fuera Emilia y todos los demás o también Subaru, ¿cómo debía enfrentarse a ellos y qué expresión debía tener eran preguntas para las que no había encontrado respuesta. Pero, al menos, no había duda alguna de que Ram era su hermana, de sus sentimientos por Ram. Rem, sí, Neshama. Ram, como pensé, tal vez deberíamos posponerlo hasta que llames a Ram así 100 veces. Rem, Neshama. Ram, es una broma. Ante el asentimiento de Rem, Ram contó un chiste que no había sonado a chiste. Ver una actitud tan traviesa por parte de su hermana llenó de alivio el corazón de Rem, aunque solo fuera por un instante, a pesar de su propia sensación de urgencia, a pesar de que se encontraban en una situación que, por lo demás, era de máxima urgencia. Lois, uau, au. Rem, sí, estoy bien. Y gracias, Lois-chan, por tu preocupación. Lois, Lois había estado al lado de Rem todo el tiempo, atrapado en medio del diálogo de Rem y Ram. Liberándola de sus temores con una sonrisa, Rem acarició suavemente la cabeza de la amable niña. Luego, con Lois a remolque, Rem se armó de valor para alinearse junto a su hermana, que se había dado la vuelta a mitad de camino. Sin detenerse, Ram y ella compartieron miradas y asintieron, y los dos se acercaron a la puerta que tenían delante, y entonces... Rem, perdónanos. Podía oírte hacer mucho ruido, incluso fuera. Ram, era un grito muy a lo Barusu, como muchos animalitos juntos, ¿no? Y así, las dos hermanas entraron en la cabaña en la que estaban sus compañeras. Separador. Subaru, ja. Siento como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Al sentir que una enorme carga había desaparecido de su pecho, Subaru murmuró así. Esa enorme carga sobre su pecho había sido la responsabilidad que Subaru había tenido que asumir. Si nadie más cerca para proteger a Rem, cumpliría con ese deber, y haría que Ram, Emilia y todos los demás pudieran conocerla. Sin embargo, sinceramente, al enterarse de que no había estado presente en la reunión de las hermanas, Ram y Rem le había invadido una pena parecida a la del fin del mundo. Subaru, si hubiera podido presentar a los dos alineados uno al lado del otro, así. El comportamiento de aquellas dos, visitando juntas la cabaña de Subaru, le hizo creer que al menos no había ido mal, aunque no supiera exactamente qué tipo de intercambios habían tenido las dos hermanas. Una vez que Subaru comprendió esto, la frustración que acababa de sentir desapareció y una sensación de alivio le invadió. Por fin había conseguido que Rem y Ram pudieran encontrarse. Lo había hecho para que Rem pudiera reunirse con Emilia, con Beatriz, con todos los demás. No sabía en qué medida se debía a la contribución de Subaru, pero a pesar de todo se había conseguido. Que el propio Subaru también hubiera podido reunirse con Emilia y la pandilla, fue motivo de gran celebración. Subaru, aunque aún soy pequeño, y los recuerdos de Rem no han vuelto todavía. Sin embargo, podía sentir que las semillas de la esperanza estaban brotando. En cuanto al asunto del tamaño de Subaru, podría decirse que en un futuro próximo podría verse una forma de resolverlo, y con toda seguridad, sería capaz de encontrar una forma de restaurar las memorias de Rem. Entonces, lo que vino después fue
Beatriz, está bien si no tienes a Betty contigo, de hecho. Subaru, no, no estoy tan sereno en absoluto, pero ese tipo no mostrará su cara contigo cerca, Beaco, así que consiente mi egoísmo solo por un rato. Beatriz, si pasa algo, llama a Betty enseguida, supongo. Betty vendrá corriendo con un Xiom, de hecho. Subaru, contaré contigo. Hasta el final, Beatriz quiso evitar soltar la mano de Subaru. La chica, profundamente considerada, le soltó la mano con ternura. Una vez que Emilia y todos los demás se separaron de él a regañadientes y salieron del camarote, Subaru se quedó sin nadie más en la cabina llena de silencio. Una vez que todos los factores por los que había estado tan animado hasta ese momento habían salido de la cabina, Subaru se vio abrumado al instante por una miríada de recelos. La retirada de la capital imperial, ¿a qué escala se había llevado a cabo? ¿Se había descubierto el origen de esa horda de zombies? ¿Estaban mejorando las relaciones entre el ejército imperial y los rebeldes? ¿Por qué razón Emilia y los demás solo habían tocado a propósito temas optimistas? ¿A qué se debía la expresión sombría de Tanza? Y, los acontecimientos que habían ocurrido justo antes, cuando Subaru había quedado inconsciente, ¿cómo habían concluido? Subaru, aunque no respondas a todo, ¿puedes al menos responder a la mitad de ellas? Personaje desconocido, eso dependería de cuánto estás dispuesto a comprometer. En el dormitorio vacío de gente, las palabras de Subaru, pronunciadas mientras levantaba la parte superior de su cuerpo de la cama, fueron respondidas por una figura que probablemente había estado esperando a que todo el mundo terminara de irse. Se oyó el ruido de unos zapatos que pisaban el suelo con firmeza, pausadamente, de forma digna, marcados por una postura que no dudaba en hacer notar su presencia a quienes se encontraban en los alrededores. Su porte, el agudo brillo de sus ojos, nada de ello se desviaba de su memoria. Y, sin embargo, eran notablemente diferentes en algún aspecto. Aquella persona, aquel hombre de pelo negro, Subaru miraba fijamente su atractivo aspecto. Y luego. Personaje desconocido, ¿con qué elocuencia hablarás, Natsuki Subaru? ¿O contemplé estrellas del reino del dragón? Y así, con sus ojos negros preñados de hostilidad, Vincent Bolakia preguntó a Natsuki Subaru. Fin. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.